La Junta de Supervisión Fiscal pagó un estudio que demuestra que los médicos en Puerto Rico trabajan muchas horas y ven sobre 20 pacientes diarios. Lo discuto en este episodio de Más allá del dato. Saludos, soy el demógrafo Raúl Figueroa y en este episodio voy a hablar un poco sobre un estudio de la Fuerza Laboral de Salud encargado por la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico y que no hay duda que corrobora que estamos en una crisis de fuerza laboral en el sector de salud que seguirá empeorando en los próximos años. Si tienes duda de por qué los médicos se tardan tanto o por qué las largas esperas en obtener cita, lee este estudio y te vas a dar cuenta de que muchas veces estos profesionales prácticamente hacen milagros para tratar de mantener la alta demanda de servicios médicos que hay en Puerto Rico. Este estudio de la Fuerza Laboral de Salud ha revelado datos alarmantes sobre la situación actual. Así que te voy a compartir algunas cifras que a todos nos debería preocupar. Los médicos especialistas en Puerto Rico atienden un promedio de 23 pacientes diarios, mientras que los médicos de atención primaria ya manejan aproximadamente 21 pacientes cada día. Y estas cifras son superiores a los promedios en Estados Unidos continental, donde los especialistas típicamente ven alrededor de 20 pacientes y los médicos de cabecera unos 19 pacientes por día. Para poner esto en perspectiva, tú imaginas por cada interacción con un paciente promedio puede ser que sea unos 15 minutos, pues nuestros médicos están dedicando entre 5 y 6 horas diarias solo a consultas directas con los pacientes. Y esto es sin contar con la revisión de resultados, la documentación y el tiempo entre los pacientes. Pero la verdadera crisis va más allá de estas cifras. El estudio revela que los médicos en Puerto Rico trabajan aproximadamente 47 horas semanales en atención directa. Y aquí entonces viene lo más preocupante. Además de esto, dedican casi un tercio de su tiempo laboral a tareas administrativas, muchas veces dedicadas a los planes médicos. Estamos hablando de que por cada hora que un médico pasa con sus pacientes, dedica aproximadamente 30 minutos adicionales a documentación, requisitos de seguro y otras tareas no críticas. Debido a esto, más del 40% de los médicos reportan que experimentan regularmente agotamiento o lo que se conoce como el burnout. Por un dato demográfico que realmente a mí me preocupa mucho es que el 66% de los especialistas mayores de 60 años piensan jubilarse en los próximos 5 años. Esto representa una pérdida masiva de talento médico especializado que ya escasea en la isla. Así que esto a mí como demógrafo me preocupa mucho, porque no hay sustitución de médicos, sobre todo de médicos especialistas. La población de Puerto Rico está envejeciendo y precisamente cuando más necesitamos especialistas que trabajen con las diferentes condiciones de esta población mayor es cuando más nos estamos quedando sin ellos. Además de esto, nos debe preocupar bastante cómo está distribuida geográficamente los diferentes médicos especialistas a través de la isla. Mientras los pacientes están dispersos por toda la isla, la concentración de profesionales de la salud, sobre todo los especialistas, se limita principalmente en el área metropolitana. Y esto pues ha creado entonces una situación crítica de acceso en regiones fuera de esta área metropolitana, particularmente en el oeste de Puerto Rico. Los datos de modelo de fuerza laboral desarrollados para este estudio muestran un déficit significativo de especialistas en las regiones de Mayagüez, Arecibo y Ponce. Pero quizás lo más preocupante es la tendencia. El modelo proyecta que la brecha entre la demanda y la oferta de profesionales, que ya es bastante alta, va a seguir aumentando con el tiempo en los próximos años. Así que ya en esas especialidades donde ya teníamos un déficit grande, que es importante para entender muchas de esas condiciones de personas mayores, lamentablemente va a seguir aumentando en los próximos años. Y no es como que la población se esté poniendo más joven. Así que esta escasez se va a ir agravando con el envejecimiento de la población de los próximos años, dado que con este envejecimiento pues estamos viendo mayores incidencias de diabetes, hipertensión, deterioro cognitivo y otras condiciones que son comunes entre las personas mayores. Entonces, ¿cómo toda esta situación se traduce para lo que estamos viviendo en Puerto Rico? ¿Cómo se traduce esto? Porque hay un desafío, son bastante fuertes. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a seguir viendo en los próximos años es citas apresuradas por los médicos mientras estos luchan por ver a todos los pacientes que tienen programados. También tenemos que esperar más tiempo para obtener citas mientras el sistema se estira hasta su capacidad. También estamos viendo una cobertura hospitalaria limitada. Solo el 34% de los médicos proporcionando servicios médicos de guardia. Y vemos que cada vez hay más hospitales y diferentes áreas de hospitales cerrando. Y por supuesto la disparidad geográfica, donde ya las áreas rurales están teniendo dificultades
en conseguir médicos, sobre todo especialistas, imagínense en el futuro, cuando tengamos menos, cómo va a ser esa disparidad. Y es que el tiempo es crucial cuando hablamos de condiciones como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. La demora en el diagnóstico o un tratamiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y las circunstancias que viven los profesionales de la salud, y no solamente los médicos, el estudio también abarca a enfermeros y otros profesionales. Pues aquí esto dificulta que puedan entonces ellos mantener un equilibrio entre el bienestar y la satisfacción laboral que tienen ellos con su trabajo. Así que por eso el estudio también muestra que muchos están considerando irse a trabajar fuera de Puerto Rico, porque no sienten satisfacción o tienen necesidad de ganar más dinero que lo que están ganando en Puerto Rico. Entonces esto nos lleva a la pregunta es, ¿qué podemos hacer? El estudio recomienda varias soluciones que necesitan implementarse urgentemente según el estudio de la Junta. Entre estas está modernizar los sistemas administrativos para reducir la carga del papeleo, que es bastante consistente en el caso de los médicos, apoyar las prácticas grupales para lograr entonces mejores economías de escala, expandir las opciones de telesalud para mejorar la accesibilidad e implementar modelos de atención coordinada para distribuir la carga de trabajo más efectivamente. Pero quizá lo más importante es abordar el problema de raíz. Necesitamos más médicos especialistas en Puerto Rico y necesitamos retener a los que ya tenemos. Y esto es un problema que sabemos que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero también sabemos que la conciencia es el primer paso. Y por esto es que es bueno que este estudio haya salido y se haya hecho público, porque la próxima vez que estemos esperando más de lo esperado en un consultorio de médico, debemos recordar que detrás de esa puerta probablemente hay un profesional de la salud que está viendo más de 20 pacientes en ese día, mientras trata de equilibrar esas horas con una responsabilidad administrativa bien grande. Este va a ser el último episodio de la primera temporada de Más Allá del Dato. Esté pendiente para saber cuándo comienza la segunda temporada. Mientras tanto, pues voy a estar trabajando duro en mi blog de visualización de datos, que es el otro proyecto que yo tengo, en raulfigueroapr.com. Así que si quieres mejorar tu gráfica, sobre todo para presentaciones, ese blog te será de mucha ayuda. Voy a dejar el enlace en las notas del podcast y en la descripción del video de YouTube. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.